La sierra de Tapalpa tiene un modo particular de anunciar sus tormentas. Primero se espesan los pinos con un olor a resina fría. Luego el viento levanta polvo rojo en remolinos bajos. Y por último, allá donde el cielo parece hundirse, se arman unos velos grises que ya no son nubes, sino la memoria de otras lluvias. Algunos dicen que en esos días, cuando truena sobre la cumbre, una campana antigua se adelanta al rayo y al agua. Llama como si todavía hubiera procesión y cantor, como si la misa no se hubiera terminado nunca. Yo no lo creí del todo hasta aquella tarde de 1998, cuando, buscando un atajo entre San Gabriel y Saguayo para llevar la unción a un hombre enfermo, me ganó la tormenta y tuve que subir por una brecha que casi nadie usa. Así llegué, sin querer queriendo, a la capilla de San Miguel de la Cumbre. No aparece en mapas. Es un rectángulo de piedra volcánica, con la cal deslavada por décadas, y un techo a dos aguas que sobrevive por terquedad más que por estructura. Del campanario queda apenas un arco con una campana rajada, colgando de una trave ennegrecida. La inscripción, todavía legible, dice: San Miguel, 1891. No tengo certeza de quién la fundió, pero en la zona se habla de herreros de Sayula que trabajaban por encargo para los ranchos altos. Según recuerdan los mayores, la capilla quedó desierta cuando arreciaron los años recios. Hay quien la vacía de golpe con una palabra: cristero, como si eso bastara para explicar tanto abandono junto. El agua empezaba a caer oblicua cuando me arrimé a la puerta de madera, medio encajada, medio vencida. Un relámpago me enseñó el interior un instante. Polvo suspendido como harina, un altar cuadrado de cantera, dos bancas enteras y otras a pedazos, una cruz sin Cristo apoyada contra la pared. Entonces lo oí. Un golpe hueco de campana, no de metal sano, sino de metal herido. No había viento suficiente para moverla con esa fuerza. El segundo repique fue más grave, como si la voz de la campana viniera de bajo tierra. Entré. El aire dentro estaba más frío que afuera, y olía a madera húmeda y a cera vieja. No había nadie. Sin embargo, en el altar, una vela de sebo, de esas que venden envueltas en papel estraza en las misceláneas de los pueblos, se encendió con una llama limpia, sin tanteos, como si la hubieran prendido dedos expertos. No negaré que di un paso atrás. Un sacerdote aprende a desconfiar de su propia sugestión. Las sombras hacen caprichos, el viento en los umbrales produce voces, y al cansancio le gusta jugar a revelación. Pero no hay cansancio que deje marcas físicas donde no las había. En la primera banca, del lado derecho, del lado de San Miguel, la capa de polvo estaba hundida en dos oquedades ovaladas, profundas. Eran huellas de rodillas. Eran recientes. Al acercarme vi que el borde de cada oquedad estaba marcado por líneas finísimas, como las que deja una tela áspera en contacto con la piel. El polvo se adhería al contorno de una manera que no supe explicar, ni demasiado húmedo, ni totalmente seco. Solo supe que alguien había estado de rodillas ahí hacía poco, y que se había levantado antes de que yo empujara la puerta. El misal, sobre la mesa del altar, no estaba cerrado. Abierto en la misa de difuntos, mantenía entre páginas dos flores aplastadas, quemadas casi a ceniza, que quizás fueron rosas de un antiguo mayo. Las esquinas de las hojas estaban ligeramente onduladas, no por el tiempo, sino por la humedad de ese mismo día. Cuando pasé el pulgar por el canto inferior, quedó una línea más brillante, como si el papel hubiera bebido una gota de tormenta. Leí sin leer, con esa prisa reverente con que a veces miramos los libros santos. Introito, requiem aeternam. Una gota se soltó del techo y apagó el quirí medio escrito en mi cabeza.
otro repique. Esta vez más cercano, más íntimo, como si la campana cayera al interior del pecho. Me giré hacia el arco. La campana no se movía. No había cuerda. No había mano. En el umbral, el agua se levantaba en una cortina que dejaba en el suelo un borde limpio, sin polvo, como si alguien hubiera barrido para una procesión que no llegó. No dije nada. No hice la señal de la cruz. Escuché. Hay cosas que un sacerdote aprende a dejar pasar primero por el oído y por la piel, antes que por la lengua. Algunos dicen, oí en mi propia memoria, que en las tardes de lluvia un canto llano se cuela en la sierra y se pega a los troncos. Yo no oí canto. Oí el ritmo ausente de un canto, como si quien cantara lo hiciera con los labios cerrados para no provocar un sacrilegio. En el altar, la vela palideció apenas. Se inclinó hacia la página del misal y luego volvió a erguirse. Con el rabillo del ojo vi que el mantel de lino, deshilado en los bordes, tenía un remiendo reciente en la esquina derecha, cosido con hilo más claro. No son detalles que uno espera encontrar en una ruina. Eran señales de cuidado. Me acerqué al frente, con los dedos rozando el canto de la mesa. El mantel no cubría bien la piedra. Había una separación mínima entre la mesa y el frontal. Metí la mano por instinto, como quien busca una llave donde no la dejó, y toqué una cartulina delgada, un sobre viejo que, por el polvo pegado al borde, llevaba ahí años sin que el viento lo moviera. Lo saqué despacio. El papel no crujió. Suspiró. En la solapa escrito con tinta que alguna vez fue negra, leí: «Si vuelve la tormenta, que no quede misa a medias». No estaba firmada la frase. Tampoco había destinatario. Solo la certeza de que quien la escribió creía que la lluvia tenía memoria y que podía reanudar lo que se interrumpe. No abrí el sobre de inmediato. Lo pegué al pecho, debajo de la estola, y recogí el misal para que no siguiera humedeciéndose. Entonces, quizá por el movimiento o por una coherencia que no me pertenece, la campana dio 3 golpes cortos, como los que marcan el momento de consagración. No me atrevía a celebrar. No era mi altar. No era mi hora. Solo recité, muy bajo, el comienzo del De Profundis. Desde lo hondo a ti grito, Señor. La vela tembló con una llama azul en la base, un color que solo he visto cuando la cera tiene demasiada sal o cuando una corriente de aire atraviesa la nave a la altura justa. Afuera, el cielo se desgarró y la lluvia dejó de ser lluvia. Fue una pared. Hay gestos que me han sostenido toda la vida. Secar el agua con el pañuelo doblado en 4, volver a plegarlo en 2, guardar en el bolsillo lo que uno no quiere dejar expuesto a la intemperie. Así guardé el sobre. Así volví a bajar la brecha cuando el aguacero aflojó. En la curva donde la brecha topa con el camino viejo a Tapalpa, hay una piedra grande, rojiza, que los muchachos del pueblo llaman la mula por su forma. Ahí me detuve. No por devoción, que no me falta, sino por ese deber extraño que a veces acompaña a la devoción. Tomar nota. En la libreta que llevo para bautizos y defunciones, escribí: Capilla San Miguel de la Cumbre, 15 de septiembre de 1998, tormenta, campana rajada, vela encendida, misal en misa de difuntos, huellas de rodillas, sobre con frase: no abrir aún, volver. Volví esa misma noche, pero al archivo parroquial. Puede parecer una contradicción a quien busca la emoción en la sierra y no en los papelitos. Para mí no lo es. He aprendido que, en nuestras tierras, la mitad de los misterios se sostiene en los documentos. El libro de fábrica que anota la compra de una campana. El libro de difuntos que carga con nombres que ya no son de nadie. Los cuadernos de mayordomías que se escriben con prisa cuando van a tocar las mañanitas al santo. Según los archivos, supe años más tarde,
La capilla de la cumbre tuvo un mayordomo persistente hasta 1929 y quedó sin nombramiento después. Pero esa noche, yo no sabía eso. Esa noche solo tenía un sobre que no había abierto y una frase que me acompañaba como «acompañan las letanías cuando uno regresa solitario cuesta abajo». Al llegar a la casa cural de Sayula, abrí el sobre. La tinta había comido el papel en algunos bordes. Adentro no había más que una hoja doblada en 4, con una fecha al margen. Agosto de 1930. No era una carta larga. No era ni siquiera una carta. Era mitad súplica, mitad inventario. Si la tormenta vuelve, decía, que no quede misa a medias. El padre salió. Nosotros prometimos. Abajo, como si hubieran usado el mismo lápiz entre varios, se sucedían 4 apellidos, desiguales, encimados. Un Ramírez, un Navarro, un Oseguera, un apellido que no supe leer. Y al final, una línea sin firma. La campana responde aunque no la llamen. No hacía falta más para que la hoja pesara. Hay palabras que regresan por su cuenta, sin que uno las llame. Oseguera, pensé, y se me encogió un lugar antiguo en el pecho. Mi abuela materna, que en paz descanse, era Oseguera. En los pueblos los apellidos no son un dato, son una raíz que uno pisa sin verla. No quise sacar conclusiones. No quise. Doblé la hoja y la metí en el misal, justo donde había leído el introito de difuntos. Al cerrar, el lomo crujió como si también hubiera sido parte de la tormenta. Esa misma noche, la lluvia, que había sido pared en la sierra, se convirtió en golpeteo manso sobre las tejas. En el silencio que sigue a los aguaceros, los pueblos respiran diferente. Se limpian las piedras, se encienden las veladoras frente a los nichos. Hay perros que no ladran porque están cansados de ladrar. Me quedé con la sotana puesta un rato largo, sentado a oscuras, oyendo cómo se descolgaban gotas desde los aleros hasta los charcos. Intenté rezar los salmos de completas, pero me interrumpía una música sin música, el compás de una campana que no tenía cuerda. No dormiré bien cuando un misterio me llama por el nombre. Hay misterios de feria, que al día siguiente se deshacen solos, y hay otros que se quedan en el umbral, esperando a que uno se ponga los zapatos. A la mañana siguiente, antes de cualquier cosa, fui al archivo parroquial de San Gabriel. Ahí, donde los libros guardan más polvo que las bancas de la cumbre, el encargado, un hombre joven entonces, de manos muy limpias, me dejó consultar el libro de fábrica de 1890 a 1900. Buscaba la campana. La encontré con facilidad. Se paga al herrero de Sayula por fundición de campana, para San Miguel de la Cumbre. A un lado un número, una cantidad ridícula traducida al presente. Y una anotación al margen, de letra distinta, acaso de otro tiempo. Rajó en tormenta. No había fecha. Solo esa ambigüedad que convierte una observación técnica en presagio. No diré que todo estaba dicho. No lo estaba. Un libro no canta por nosotros, y una anotación no sustituye una voz en la sierra. Pero esas 2 palabras, rajó en tormenta, me confirmaron que la materia aprende nuestra disciplina. Hay metales que se quiebran cuando un juramento no se cumple, y piedras que se inclinan ligeramente hacia donde estuvo una rodilla. Con la hoja de 1930 en el bolsillo, regresé a la cumbre por la tarde. No llovía. El cielo había abierto claros y el aire olía a madera lavada. La capilla estaba igual que la dejé, con la diferencia de que la cera de la vela se había solidificado en 2 lágrimas paralelas sobre el borde del altar. 2, no una, como si otra llama hubiera probado a encenderse y se hubiera arrepentido. Me arrodillé donde estaban las huellas de polvo. No para simular a nadie, sino para encajar el cuerpo en el vacío que dejó otro cuerpo. Sentí el frío profundo de la piedra a través de la tela.
El polvo se me pegó a los pantalones. Pensé en los 4 apellidos. Pensé en una misa interrumpida por una orden. Pensé en alguien que, sin ser sacerdote, prometió completar lo que la autoridad robó con su ruido. No escuché campana. No vi moverse la vela, pero atrás, detrás del altar, una corriente de aire hizo vibrar el mantel remendado como si se hinchara por un soplo. Toqué la pared, buscando otra juntura, otra rendija. No hallé nada. Me levanté despacio. Dejé la hoja de 1930 en el misal, entre las oraciones de difuntos. Esa fue la primera vez, no la más honda. Cuando volví a salir apoyando la mano en la jamba para no tropezar, vi que sobre el enlucido viejo, alguien, no sabría decir si con el dedo o con un clavo, había trazado una cruz muy pequeña hacia abajo, cerca del suelo. Estaba fresca. El polvo alrededor todavía tenía el brillo que deja la yema cuando se mezcla con humedad. Crucé la puerta. La luz bajaba en bandas, y allá arriba, por encima de la trave, vi el perfil de la campana inmóvil. El silencio no era silencio. Era la separación precisa entre 2 notas. No puedo asegurar que esa cruz la hubiera dibujado alguien mientras yo estaba dentro. No puedo asegurar que no fuera de años atrás. No puedo asegurar nada que no haya tocado, y aun lo que toco puede mentir. Pero hay hallazgos que deciden por uno. Me pedían volver, me pedían leer, me pedían nombrar. Algunos testigos aseguran que, desde aquel septiembre, las tormentas en la cumbre duran menos. Otros dicen que escuchan un amén viejo, pronunciado con voz que no es de ahora. Yo no afirmo nada. Solo sé que aquella tarde, al cerrar la puerta de San Miguel y bajar a la vereda, la campana, sin cuerda y sin mano, dio un golpe seco que hizo vibrar el aire como si el metal recordara el nombre de alguien. No supe entonces de qué nombre se trataba. Lo supe después, en el papel, en la pluma, en el archivo. Pero esa es otra parte. La primera termina aquí, con una vela que se encendió sola, 2 huellas de rodillas en polvo reciente, un misal abierto en misa de difuntos y un sobre de 1930 que no quiso esperar más para contar su mitad de historia. ¿Qué quedaba del resto? Tal vez un nicho escondido, tal vez un juramento, o tal vez nada, excepto la manera en que el metal herido responde a la tormenta. A la mañana siguiente de mi primera visita a la cumbre, confirmé algo que ya sospechaba. Cuando una campana herida se mete en la cabeza, cambia el orden de los papeles. Lo que debía ser una jornada corriente de catecismos, bautizos anotados y 2 visitas a enfermos, se convirtió, sin que yo lo decidiera, en una hilera de comprobaciones, como si cada dato pudiera suavizar el golpe de la víspera. Según los archivos de la parroquia de San Gabriel, el libro de fábrica anotaba para la década de 1890 2 erogaciones importantes. La compra de la campana San Miguel, 1891, y un techo de madera de oyamel entablado por los hombres del rancho La Cuesta. Nada decía de su ruina posterior, pero en los márgenes de letra irregular y tinta ya decolorada, se alcanzaba a leer esa observación que me acompañaría por semanas. Rajó en tormenta. No hay precisión ni fecha. En nuestros libros la tragedia siempre aparece como apostilla. Una mano que pasó, dejó constancia y siguió corriendo. El libro de difuntos, más fiel a su oficio, tenía para 1926-1930 un baile de nombres que no me atrevo a juzgar. Jóvenes, madres de familia, hombres del campo. En 1927, el 29 de septiembre, día de San Miguel, aparece la palabra suspendida, al lado de una misa que debió ser solemne. Novenario interrumpido por presencia de tropas. El renglón se corta, como si la pluma hubiera tropezado con el borde de un acontecimiento. Esos datos se leen fríos. La sierra, no. Allá, entre la resina y la neblina, cada letra echa raíz.
No fui el único en recordar. Los testigos aseguran, quienes todavía se acuerdan, que durante años, en temporada de lluvias, allá arriba se oía un canto sin letra, apenas un rumor acompasado que rozaba las cortezas de los pinos y se perdía. Un leñador de San Gabriel, hombre de manos cuadradas y pocas palabras, me indicó con el mentón la línea de la cumbre cuando le pregunté, sin darle demasiado contexto, por cantos en tormenta. «Pasa que el bosque repite», dijo sin decir, «y lo que se repite se parece a una oración». No hubo más. No hacía falta. En mi libreta apreté el trazo sobre repite. En Sayula, una viuda que guardaba en una caja de galletas las partituras de su marido, antiguo cantor, me mostró, con esa delicadeza que se tiene para tocar lo que ya no vuelve, un papel pautado manchado de humedad. Quirí de difuntos, capilla de la cumbre, ensayo, septiembre. No tenía año. En el borde, escrito con lápiz duro, leí un apellido que me devolvió al sobre de la víspera: Oseguera. El trazo era recto, varonil, de letras bien cortadas. No quise concluir nada. Anoté. Apellidos coinciden. Guardé silencio. Ese mismo día pedí a un joven sacristán que me acompañara a la capilla. No le dije que buscábamos un hueco, ni un tesoro, ni siquiera una explicación. Dije que quería asegurar el altar antes de que la humedad hiciera más daño. Llevamos una lámpara de mano, 2 trapos secos, una brocha y un frasco pequeño de aceite para madera. No era un operativo de rescate ni una demolición, apenas un acto de cuidado. Algunos dicen que el cuidado atrae memoria. No sé si sea cierto. Sí recuerdo que el aire estaba más tibio y que el polvo había asentado como si la tormenta lo hubiera peinado. La vela del día anterior era ahora 2 lenguas de cera endurecida sobre el borde de la mesa. El misal, donde dejé la hoja de 1930, seguía abierto en misa de difuntos. Las flores prensadas parecían más pálidas. No ocurría nada, y sin embargo algo cambiaba. La escena ganaba densidad, como si una mano invisible apretara el cuadro. Pasé la brocha por las junturas del frontal y la mensa. A esa altura la piedra presenta, a veces, pequeñas retiradas que el ojo no ve. Allí a la derecha, del lado de San Miguel, el trapo se hundió ligeramente en un resquicio que no había notado el día anterior. No era grieta de edad, era encaje de tabla. Le pedí al muchacho que sostuviera la lámpara, muy baja. Al ras del suelo, la luz encontró un hilo oscuro, casi un filo, donde terminaba el revoque antiguo y empezaba un pedazo de madera más reciente, remendado con clavos finos. No rompí nada. Con la uña probé la unión. La tabla respondió con la elasticidad mínima de lo que ha sido colocado para poder volver a abrir. Deslicé el filo del cuchillo de mi bolsillo por el borde, con cuidado de no astillar. La madera cedió hacia adentro, no por presión mía, sino como si una mano, desde dentro, empujara del otro lado. Lo que apareció fue un hueco en la piedra, un nicho del ancho de una mano extendida y la altura de un misal, donde cabía el mundo de alguien, un rosario de cuentas negras chamuscadas, una medalla de San Miguel sin broche, un listado de nombres escrito a tinta, café, en una tira de papel doblada varias veces, y detrás, clavadas 2 imágenes estampas ennegrecidas por el humo. El nicho olía a cera vieja y a papel guardado. Tomé el rosario. Pesaba menos de lo que parecía. Las cuentas, de madera, no de vidrio, estaban ahumadas. La medalla era sencilla, con el arcángel de perfil y una leyenda casi borrada: Qui sud Deus. La tira de papel, sin embargo, tenía el peso de un objeto que no sabe ser ligero. Al desplegarla, apareció una lista de 12 líneas, algunas con nombre y apellido, otras con N, seguido de una cruz. Al margen izquierdo, fechas de septiembre repetidas en distintos años,
todas en torno al 29. Al final, una frase que cambiaba con letra distinta. Si el cielo truena, y ya no seguía, que no quede en silencio, y tampoco concluía. En ninguna parte decía misa, en ninguna parte decía promesa, pero toda la lista estaba escrita como si el amén final hubiera quedado por pronunciarse. Los nombres importan menos que sus repeticiones. En la cuarta línea, el apellido Navarro. En la quinta, Ramírez. En la octava, Oseguera. El renglón siguiente estaba incompleto. Euseb. 5 letras, un guión y el vacío. No sé cuántos Eusebios o Eusebias haya tenido la sierra en esos años. Sé que el trazo se cortó con prisa. El papel, a pesar de su edad, no estaba quebradizo. La tinta, en cambio, había perdido la soberbia que tenía cuando fue escrita. Se veía humilde, dispuesta a ceder. Según las notas de visita pastoral de 1927, las pedí más tarde, la capilla había sido inspeccionada por autoridades que dejaban constancia de cantos no permitidos. Tal vez un nombre no alcanzó a terminarse por otro ruido. No sé si al joven sacristán le impresionó el hallazgo. No le pedí comentario. Guardé el rosario y la medalla en el mismo hueco y me llevé la lista para copiarla y devolverla sin tardanza. En la base de la piedra, esa vibración que a veces antecede a la lluvia, se notaba como un zumbido grave, casi agradable, como el ronroneo de un animal grande dormido. No llovía. No habría tormenta ese día. Aún así, la campana, inmóvil en su arco, parecía atentos los oídos a un llamado que nadie hacía. Volví al archivo con la tira de papel. La copié con el cuidado de quien transcribe una oración ajena. La devolví por la tarde, justo antes de cerrar la capilla con la misma cuña de madera que usaba la puerta. Me repetí, como quien encuentra consuelo en el procedimiento. Anotar, cotejar, volver. De noche llamé a Sayula. La viuda del cantor no respondió. Su nieta, que a veces auxilia en la casa cural, me dijo que la señora se había distraído con la lluvia. Nadie se distrae con la lluvia cuando ha pasado una vida entera oyendo cómo cae. Anoté. Lluvia vuelve a entrar en la historia como personaje. Los días siguientes ocurrieron en 2 niveles. El visible, bautizos, recetas de jarabe de guayaba para la tos, confesiones breves, y el subterráneo, donde cada paso, aunque se dirigiera a otro oficio, me llevaba a la capilla. No siempre, físicamente. A veces bastaba con doblar una esquina de papel para sentir la aspereza del sobre de 1930. A veces con mirar el campanario de la parroquia para recordar el arco de San Miguel. Los testigos aseguran que cuando una campana rajada suena sola, lo hace porque la madera que la sostiene se estira con la humedad. No niego esa posibilidad. También sé que hay maderas que se estiran cuando uno pronuncia mentalmente el nombre de alguien. Quería un dato más sólido que mi memoria. Busqué en el archivo histórico eclesiástico de Ciudad Guzmán, donde a veces duermen, mejor que en nuestros estantes, copias antiguas, referencias a mayordomías de la región. No hay San Miguel de la Cumbre como parroquia, por supuesto. Aparece como anexo de San Gabriel. En un cuadernillo de 1928 se anotan veladoras, flores en mayo y música de viento para 2 procesiones. Al final hay una nota marginal, letra de maestro de escuela. Se interrumpió por orden superior. Continuar cuando la nube deje de romper. No espíritus, no prodigios, nube que rompe. Y debajo, como si el mismo lápiz hubiera viajado de mano en mano, un apunte con 3 apellidos. Ramírez, Oseguera, Navarro. Leí, cerré, volví a abrir. El orden cambiaba, los apellidos no. Entre mis papeles encontré una partida vieja de bautismo. El de mi madre. En la esquina inferior derecha, el apellido de mi abuela, Oseguera, me pareció más oscuro que el resto del texto.
No hay ciencia en eso. Hay familia. Por primera vez me permití pensar en voz baja. No dije oré, que quizá el vínculo no era solo de archivo. No quiero dramatizar un hallazgo de lápiz, tampoco negarlo. Lo que sentí fue un movimiento leve en el centro del pecho, como el que produce el primer golpe de una campana antes de que el badajo complete el giro. Es un eco sin metal. Un anuncio. Regresé a la capilla antes del 29. El cielo estaba limpio, pero la humedad se había aferrado al suelo. El olor a musgo era más denso. El nicho, cerrado con la misma tabla, devolvió, al abrirse, un aire más frío que el de la nave, como si adentro la noche hubiera encontrado su propio clima. Dejé la lista copiada y guardé la original en una bolsa limpia, para evitar más deterioro. Sobre la piedra donde se apoyan las rodillas, el polvo mostraba nuevamente 2 huecos. No eran los de la primera visita. Eso lo supe por la asignación involuntaria de mi memoria a las formas. Estos eran más próximos entre sí, como si quien se arrodilló mantuviera los pies más juntos. La libertad de un sacerdote es poca cuando no hay testigos. Todo depende de cómo describe. Yo no describí. Toqué. El borde del hueco derecho tenía un brillo mínimo, casi un pulido, quizá de una tela basto rozando la piedra. El izquierdo presentaba un borde más áspero, con grumos de polvo aglutinado. No son datos de fe. Son datos. En el misal, a la altura del dies irae, encontré un pétalo adherido a la página, no de rosa, sino de flor de color claro, tal vez de encino o de una planta de orilla. La cera del altar se había derramado en un surco nuevo, como si el calor hubiera sido más intenso en un punto de la noche. No le di al sacristán más instrucciones que barrer lo que el viento hubiera traído. Yo dejé todo en su sitio. Algunos testigos aseguran que mover un objeto en un lugar donde la memoria trabaja sola puede provocar que la memoria deje de trabajar. No sé si sea así. No quise arriesgarme. Lo único que me llevé, esta vez, fue una copia de la lista con los nombres, incluyendo el Euseb, interrumpido, y una anotación de fechas. 21, 24, 29 de septiembre, repetidos, 3 de octubre, de un año suelto. Todos en días de agua. Las montañas conocen el reloj mejor que nosotros. El 29 se acercaba con la regularidad de un oficio. Llamé a San Gabriel para pedir a 2 hombres que me ayudaran a subir un pequeño banco y una lámpara más estable. No para iluminar milagros, sino para que mis ojos viejos no se dejaran engañar por las sombras. Ellos no preguntaron. No quise llevar más gente. No convoqué a nadie. No bendije nada con agua nueva. En la víspera, la presión del aire cambió. Los perros se escondieron abajo de los coches. El cielo tomó ese tono de plomo bruñido que anuncia una pared de agua. La sierra entera ensayó un silencio. Y en ese silencio, juraría que oí, desde mi cuarto, algo más fino que un repique. El roce del badajo contra el borde rajado, un gemido dulce de metal que se acostumbra a hablar solo. No salí. Guardé fuerzas. Según los libros, la liturgia de difuntos se canta en tono de súplica que avanza como procesión. Yo no iba a cantar. Iba a leer nombres. A leerlos como quien desentierra semillas. A nombrar. No a explicar. Hay explicaciones que llegan solas cuando el nombre se pronuncia con el aire justo. Me dormí tarde, si es que se puede llamar sueño, al intervalo en que los párpados descansan, pero la memoria trabaja. Soñé con la palabra Euseb, flotando como un madero río abajo. Alguien en la orilla intentaba completar el nombre con un palo, pero el madero no quería quedarse quieto. Desperté con el cuerpo dispuesto a caminar antes que la cabeza supiera hacia dónde. La mañana del 29, la cumbre estaba velada. La neblina colgaba baja, como si fuera otra madera del techo.
En el arco la campana parecía más pesada, quizá por el agua contenida en la rajadura. En la puerta, la cruz pequeña, aquella traza reciente, tenía ahora, junto a uno de sus brazos, un punto oscuro, como si la yema de un dedo húmedo la hubiera tocado. Dentro, el olor a cera fue lo primero. La vela no estaba prendida, pero la mecha mostraba el negro nuevo del humo. El misal, abierto, sostenía la lista copiada con una piedra plana para que el viento no jugara. El banco bajo el altar aguardaba. No hubo truenos todavía. Hubo, en cambio, ese silencio que organiza los sonidos. El escurrir del agua por las fisuras, el chinchín lejano de un insecto obstinado, el suspiro de la madera entibiándose con el cuerpo de uno. Me arrodillé. No recité nada. Dejé que los ojos corrieran por las líneas. Primer nombre, un N y una cruz. Segundo, apellido de campo. Tercero, mujer joven, quizá. Callar es una forma de oración si uno tiene paciencia. Al llegar al octavo renglón, o ceguera, el aire cambió en la capilla como cuando alguien abre una puerta sin bisagra. La hoja tembló apenas. No me atrevería a decir que la vela se encendió sola. La mecha siguió negra. Pero la luz dentro de la nave bajó un tono, como si una nube hubiera pasado exactamente por el sol reservado a nuestro techo. Anoté mentalmente la hora. Era temprano. No busqué el Euseb de inmediato. Seguí el orden de la lista, como se sigue el lomo de una res. Cuando finalmente posé la vista sobre esas 5 letras y el guión, la campana, sin moverse, emitió un sonido que no era del todo sonido. Más bien un recuerdo de sonido. Un metal que piensa en cómo sonaba. No fue repique. No fue golpe. Fue el aliento antes del primer toque. Me quedé quieto, con la respiración hecha un ovillo pequeño. Anoté en la memoria: el metal recuerda. Cerré el misal con suavidad, sin clausurar nada. Hay promesas que se completan con pausas. No todo se dice seguido. Esa tarde en el archivo, busqué Oseguera hasta cansar la vista. Encontré en un libro de cantores de 1925 el nombre Eusebio Oseguera, con letra igual a la de la partitura de La viuda. No era prueba, era coincidencia. A un lado alguien anotó mayordomo, provisional, para 1928. No hay más. El resto del renglón está comido por la humedad. Los testigos aseguran que ese Eusebio sabía montar el canto llano con medio pecho y una caja de cerillos, que acomodaba las veladoras de 2 en 2 y que a los niños les enseñaba a responder et cum spiritu tuo, como si fuera juego. Los testigos también envejecen, y su memoria, a veces, hereda la ternura de lo que quisieran que hubiera sido. No me atrevo a reclamarles precisión. Yo también quise, por un momento, que el nombre se completara solo. Esa noche volvió la lluvia. No un aguacero bestial, sino una constancia de gota sobre gota que, con el paso de las horas, arma la música que conoce la sierra desde antes de nosotros. Si hay algo que sé, es que el 29 de septiembre no termina cuando cambia el día en el calendario. Para nosotros, en los pueblos, las fechas rebasan sus límites. Se mueven con la nube, con el viento, con el cansancio. A medianoche, sentado a oscuras, oí, lo juro como quien no jura nada, 3 golpes separados por un intervalo exacto, el mismo que marca el momento en que un sacerdote eleva la hostia. No me atreví a salir. Mis manos hicieron el gesto de juntar los dedos, como quien va a tomar un objeto delicado. No había objeto. Había aire. Al amanecer, un mensajero de San Gabriel me dejó en la puerta un papelito húmedo con 2 palabras. Allá, arriba. No era alarma. Era aviso. No pensé en imprudencia ni en cuchicheos. Pensé en procedimiento. Tomé el misal, tomé la lista, tomé la estola. Subí sin compañía. La brecha estaba blanda, pero no traicionera. A medio camino las piedras bolas aparecieron entre la bruma como si fueran una presencia antigua que vigila. No me detuve.
Cuando crucé el umbral de San Miguel, la cera del altar mostraba un derrame fresco y, en la banca derecha, además de las 2 oquedades que ya conocía, una tercera marca, no de rodilla, sino de punta de pie hundiendo el polvo, como si alguien se hubiera puesto de pie con prisa. No busqué señales extraordinarias. Puse el misal sobre la mesa y dejé la lista a un lado. Respiré, no para hacer una misa, sino para disponer los pulmones como quien aprende otra vez a nombrar. La segunda parte termina donde empiezan las decisiones que no se pueden contar sin el peso del momento. Hay quien dirá que todos estos preparativos son demasiados para un acto tan sencillo como leer nombres en voz alta mientras llueve. Yo no lo sé. Según los archivos, todo lo nuestro, lo humano, queda escrito en listas. Según los testigos, la campana de San Miguel responde aunque nadie la llame. Según mi memoria, una vez pronunciado el apellido que me toca, el metal rajado también sabrá detenerse. Falta comprobarlo. Y esa comprobación no se hace en papeles. Se hace una tarde de agua frente a un altar de piedra, con una vela que a veces se enciende sola y una promesa que cortó una palabra a la mitad. Euseb. El 29 amaneció con una luz gris de metal bruñido. A esa hora la sierra calla distinto. El silencio no es carencia, es orden. Según los viejos de San Gabriel, así se acomoda el aire para recibir el agua, como si los pinos abrieran sitio a un visitante al que no se le pregunta el nombre. Subí solo. Llevé lo estrictamente humano, el misal, la lista copiada, y la original, protegida en una bolsa limpia, la estola, una lámpara sencilla, un banco bajo para no abusar de las rodillas. Nada más. Ni reliquias, ni aspavientos. Si algo había de completarse, no sería mi mano la que lo forzara. La brecha estaba blanda y respondía con un crujido grave. En la curva de las piedras bolas, la neblina se pegó al parabrisas como si quisiera quedarse. A pie, el último tramo olía a oyamel mojado, a resina y a tierra removida por animales nocturnos. El arco de la capilla apareció sin sorpresa. Los lugares que eligen su propia hora no se anuncian. Y la campana, inmóvil en su trave ennegrecida, parecía más pesada que la semana anterior, quizá por el agua alojada en la herida. La cruz menuda, raspada cerca del piso, junto a la puerta, tenía ahora un brillo mínimo, como si un dedo húmedo hubiera marcado otra vez los bordes. Dentro, la luz natural era la precisa, suficiente para ver el altar y el mantel remendado, poca para confiarse. Encendí la lámpara, no para provocar sombras, sino para que las mías no inventaran. Coloqué el banco a la derecha, donde las 2 oquedades de polvo me recordaban cuerpos ajenos. La tercera marca, punta de pie, conservaba la forma hundida de quien se pone de pie con prisa. No la toqué. Extendí sobre la mesa el misal abierto en misa de difuntos, con la lista a la vista y la hoja de 1930 detrás, como un respaldo que no se muestra en público, pero sostiene. La vela de sebo, apagada, tenía la mecha oscurecida. Alguien o algo la había encendido en algún intervalo. No afirmo. Digo lo que vi. El primer trueno no fue en el cielo, sino en el suelo. Una vibración baja, pareja que en la piedra se siente como una advertencia benigna. La lluvia se acercó con ese modo que tienen las nubes de ensayar antes de soltar el golpe. Gotas grandes, separadas, que marcan un compás, y luego la pared. No recité fórmulas. Abrí los pulmones. El aire dentro de la capilla refrescó como si entrara por una rendija que no había notado. Me arrodillé. Las rodillas buscaban la forma de otras rodillas y la encontraron con una naturalidad que no me atrevo a explicar. El olor a cera vieja, a lino húmedo, a piedra que suda, completó el cuadro. No oficié. Leí. Leí como quien llama por su nombre a los ausentes, para que no se lo lleve del todo la sierra. Primer renglón. N.
y una cruz, sin apellidos. Una ráfaga leve en la mecha. Segundo, un apellido de rancho, común. Un goterón, aislado, justo a la línea del introito. Tercero, nombre de mujer, letra fuerte, tinta ya humilde. La llama de la vela se inclinó y volvió. El metal de la campana no se movió ni un milímetro. Lo supe con el cuerpo, no con los ojos, que en algún lugar del arco el agua buscaba sus caminos de años. Los testigos aseguran que, cuando en la cumbre cae parejo, el sonido del agua rebota bajo la bóveda como un salmo que no encuentra quien lo entone. Yo no oí canto, pero el ritmo de lo que no se canta se acomodaba detrás del corazón. Cuarto renglón, Navarro. El aire se tensó un punto. Quinto, Ramírez. El silencio entre golpes de agua se hizo más corto, como si el cielo aprendiera a respirar como nosotros. Sexto, 2 iniciales y una fecha sin año. Séptimo, apellido que no me devolvió ninguna memoria. La llama esta vez creció desde la base, con un azul breve, como si bajo la cera pasara una corriente mínima. Octavo renglón, Oseguera. Entonces el tiempo dejó de apurarse. La campana, fija, no sonó. El sonido fue distinto. Una resonancia sin golpe, el recuerdo de un toque que todavía no ocurría, un metal que piensa en su propia voz. La vela se alargó milimétricamente, como si el pabilo recibiera aire de un costado. No vi figura alguna. No sentí mano. Sentí presencia en el sentido más elemental de la palabra. Algo que se presenta. Respiré menos para que se oyera más. No dije Eusebio, ni completé nada. Solo sostuve el peso del apellido con el mismo cuidado con que se sostiene un cristal antiguo. El agua afuera dio, en ese instante, pasos más largos. Seguí. No convoqué al Euseb de inmediato. Las listas piden su orden. Noveno renglón, una línea mordida por la humedad, ilegible salvo por un mar, que podía ser María, Mariano, Marentes. Décimo, otro N con cruz. Undécimo, una fecha sin nombre. Duodécimo, el renglón incompleto. ¿Euseb? La campana entonces sí, golpeó una sola vez. No sonó. Golpeó. Fue un toque que no encontró eco en el aire, como si la pared absorbiera el resto del sonido por misericordia. No fue fuerte, tampoco tenue, el golpe justo de quien no quiere asustar. La lámpara tembló en su propio vidrio y dejó una línea de luz en el mantel. Cerré los ojos para no corregir con la vista lo que hace el oído. Abrí el misal en el Dies Irae, sin leer en voz alta. En el margen, un pétalo adherido ofrecía su color anónimo. Quizá encino, quizá una flor de orilla, como si también formara parte de la contabilidad. Pasé la yema por la esquina donde estaba plegada la hoja de 1930. De nuevo la frase, si la tormenta vuelve, que no quede misa a medias. El padre salió, nosotros prometimos. Respiré como se respira antes de un nombre que duele. Volví a la lista. La tinta en Euseb parecía más ancha por el agua. No había letras nuevas. No las inventé. Dije muy bajo, completo. Eusebio Oseguera. La campana no repicó. Se detuvo. He escuchado a lo largo de los años cientos de campanas. Sanas, cuarteadas, perfectas y remendadas. Todas guardan, entre golpe y golpe, un campo de silencio que da forma a la música. Ese día, ese silencio, se volvió presencia palpable, como si en el arco alguien pusiera la palma para frenar el badajo sin herirse. La lluvia, afuera, conservó su constancia, pero la distribución del sonido en el interior cambió. Los rincones dejaron de mezclar rebotes. No puedo demostrarlo. No puedo medirlo. Puedo decir, con la sobriedad que me permite la memoria, que el tiempo dentro de la nave se ordenó de otra manera por unos segundos. No consagré. No hay truco en eso. No tocaba. Leí el resto de los renglones sin esperar que el metal obedeciera a mis hábitos. En 2 ocasiones, la mecha quiso prender por su cuenta y no lo hizo.
En otra, el mantel hizo ese gesto de hincharse que conocí la primera vez. No busqué signos. Señalé las letras con el dedo como lo hace uno cuando enseña a un niño. Terminé. El agua siguió. Apagué la lámpara y me quedé un rato en la penumbra para que no fueran mis ojos los que describieran a posteriori un brillo donde no lo hubo. Anoté la hora en la libreta, como si el reloj pudiera ayudar a contener lo que no cabe. El regreso fue sin prisa. No tenía dónde llegar más que a mi propia mesa con los libros. En la casa cural dejé la estola, abrí el misal, saqué la hoja de 1930 y la lista. Copié en limpio la secuencia de los renglones, añadí una nota parca. La campana hizo un solo golpe cuando pronuncié Eusebio Oseguera. La vela no prendió sola. La luz modificó densidad por segundos. No es literatura, es un registro. Según los archivos, lo que no se registra se pierde. Según los testigos, lo que no se dice también. En la noche, al cerrar la puerta, oí un amén, viejo, ajeno, que pudo ser mi propio cansancio. No lo doy por hecho. Lo dejé en su lugar. Una voz posible. A la mañana siguiente subí otra vez, esta vez con el joven sacristán que me ayudó a abrir el nicho días atrás. No dije, vamos a ver si... Dije, vamos a ordenar. El aire era claro, y el suelo todavía húmedo. Al entrar, lo vimos sin mover un dedo. En la banca derecha, además de las dos oquedades que conocía, había otras dos, idénticas en profundidad, pero no en forma. No coincidían con mis rodillas. Eran un poco más separadas, el borde más pulido en el lado izquierdo y más áspero en el derecho, lo contrario de mis huellas de semanas anteriores. Al pie de la mesa, la cera había corrido en dos lenguas paralelas, como si hubieran sido dos llamas, pero nacidas del mismo pabilo. No se trata de pruebas, son correspondencias. El sacristán, silencioso, barrió el polvo que el viento trajo de más, no las marcas. No tocamos el banco. No cambiamos el orden del misal. Cerré el nicho y volví a abrirlo, para saber si la madera continuaba obedeciendo a la presión mínima. El hueco devolvió su aire frío. El rosario chamuscado seguía ahí. La medalla de San Miguel, igual. No sumé estampas. No resté. Dejé en cambio un sobre nuevo con una copia de la lista y con la hoja de 1930 en medio, para que volvieran a su sitio, detrás del altar, como si el pacto entre papeles y piedra se reanudara. En la solapa anoté la fecha, 29 de septiembre de 1998, y una palabra breve, devuelto. El resto ocurrió en archivos, que es otra manera de subir a la sierra sin mojarse. En el libro de cantores de 1925 de San Gabriel, en un renglón donde el papel se ve más fuerte que la tinta, encontré por fin el nombre completo. Eusebio Oseguera, mayordomo provisional. A un lado la anotación menuda de un maestro persistente. Supo entonar el Kyrie en tono llano. Buen pulso de vela. Discreto. No es una hagiografía. Es un apunte doméstico. En el libro de difuntos de 1930, la columna de octubre trae una nota de puño distinto. Desaparecido durante la nube. 3 palabras que no alcanzan a ser historia, y sin embargo, lo son. Algunos dicen que nube no admite metáfora en esa época, que se escribía así para no nombrar patrullas ni órdenes. Otros aseguran que se trata de literalidad pura, una pared de agua que arrastra con su peso a quien volvió por una promesa. Según las notas de visita pastoral de 1931, el anexo de San Miguel fue revisado y se recomendó dejar puerta trancada hasta nuevo aviso. No hubo nuevo aviso. La puerta se quedó trancada décadas, hasta que la madera misma decidió convertirse en cuña. Entre esos papeles, lo único que me tocaba era ordenar, devolver, no concluir. No mentiré.
Cuando leí Eusebio Oseguera completo, el apellido de mi abuela me quedó más cerca que nunca. Pude haber buscado parentesco, pero sería una pasión personal vestida de indagación. Anoté sobrio un dato frío. El apellido coincide. Y me guardé para mí el temblor que coincide con pronunciar el nombre de los nuestros cuando lo arrastra la historia. Por la tarde, sellé en un sobre manila copias de la lista, de la hoja de 1930 y de mis notas. Las entregué al archivo parroquial con una ficha. La campana de Sayula sonó a la hora de costumbre. No busqué correlatos. En los días y años siguientes, San Miguel de la Cumbre no se convirtió en romería. No la propuse. No convenía. Fui algunas tardes de lluvia, sin decirlo, para asegurar que el polvo no se tragara todo. A veces encontré las dos oquedades duplicadas. Otras, solo las primeras. En una ocasión, el mantel apareció extendido con un cuidado que no era el mío. La esquina remendada, exactamente paralela al borde. Alguien o algo sabía de geometría elemental. No hice fotografía. No quise llevar a debate un asunto que pertenece a otra clase de exactitud. Los vecinos, por su parte, siguieron diciendo lo que ya decían antes de mí, que en ciertas tormentas el monte repite como un salmo sin letra, que la campana, rajada, responde aunque nadie la llame, que los perros bajan la cabeza cuando el aire se pone pesado sobre la cumbre. Los testigos aseguran que, desde aquel septiembre, las paredes de agua duran menos. No miden. Comparan con la memoria del cuerpo, que es otra unidad de medida. Alguno más aventurado me dijo haber oído un amén muy viejo, sin dientes. No recogí firma. Lo dejé pasar como pasan las luciérnagas. Alumbran lo justo y no piden acta. Si hay cierre, no es el que se espera. El metal rajado no volvió a sonar en mi presencia con repique completo. Tampoco dejó de ser campana. Quedó instalada en mi oído la certeza de que el golpe único que escuché al pronunciar Eusebio Oseguera no fue para mí. Fue para detener algo, o continuarlo, en el orden que no nos pertenece. No sé si la misa quedó terminada. No sé si hay misas que se terminan. Aprendí más bien que en la sierra el tiempo no corre. Regresa por donde ya pasó, y en cada vuelta encuentra a alguien de rodillas, sea por promesa, sea por deber. Dejé por escrito y fechado cada hallazgo. No por miedo a que otros lo contradijeran, sino por obediencia al oficio de registrar, según archivos, según testigos, según mi propia memoria, falible y necesaria. No abrí la capilla a curiosidad. No la cerré a cuidado. Si usted, que escucha, decide subir, le pido que no mueva nada. Que lea los nombres en el orden que está. Que no complete letras con su prisa. Que si oye un golpe no crea que le pertenece. Hay sonidos que pasan a través de uno hacia un sitio más adecuado. Las últimas veces que subí, no llevé lámpara. La luz del agua bastó. El nicho devolvió su frío breve. La medalla mantuvo su leyenda borrosa. Qui sud Deus. El rosario quedó sin dedos. La cruz pequeña, junto a la puerta, raspada al nivel del suelo, se gastó con los meses hasta ser casi un brillo. La campana, con su herida antigua, siguió colgando de la trave que ya no debería sostenerla, y sin embargo la sostiene. No sé quién puso por última vez el banco en su sitio. No sé quién barrió, con discreción, el exceso de polvo sin borrar las oquedades. No quiero saberlo si saberlo implica someter la memoria de otros a mi deseo de cerrar un párrafo. En la ficha del archivo, debajo de mis notas, escribí una sola línea, tal vez la única que puedo sostener sin que la literatura me tiente. Algunos dicen que cuando la tormenta vuelve, la misa no queda a medias, y debajo, por primera vez, sin rubor, añadí, amén. No lo escribí con mayúscula, no lo subrayé, no esperé en respuesta. Afuera,
La sierra siguió organizando su agua como siempre lo ha hecho, con o sin nosotros, con nuestras promesas a medias, con nuestros papeles, con nuestros silencios. Si alguna vez escucha, en la cumbre, un solo golpe y luego un aire que se aquieta, no lo atribuya a su propia historia. Ponga el índice sobre el renglón. Lea el nombre que toque. Déjelo ir. Deje la vela donde está. Y bájese en paz.